todos, bienvenidos a un nuevo video de ManiMed. Hoy veremos lesiones cutáneas de la piel. Primero, definamos qué es la piel. Bueno, la piel es el órgano que nos protege, es decir, que es una capa que forma una cubierta protectora elástica y autorregenerativa para el cuerpo. Pero por mucho tiempo se consideró a la piel como el órgano más grande de nuestro cuerpo. Se dice que si estiramos la piel por completo, abarca aproximadamente 7 metros de largo y junto con las uñas y el cabello forman el sistema tegumentario. Pero hace pocos años esta información se actualizó. Ahora el órgano más grande de nuestro cuerpo es el endotelio. ¿Y qué es el endotelio? ¿Dónde está y qué hace? Bueno, el endotelio va a ser la membrana que recubre la cara interna de nuestros vasos sanguíneos y también del corazón. Todo junto pesa más o menos 4 kilos. Ahora sí, pasemos a las lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas son alteraciones en la piel que pueden ser por cambios de color, textura o elevación, tal como podemos ver acá en la imagen. Estos pueden ser provocados por pápulas, máculas, vesículas y entre otras lesiones. Las lesiones cutáneas pueden dividirse en dos: lesiones cutáneas primarias y lesiones cutáneas secundarias. Daremos inicio con las lesiones cutáneas primarias. Acá podemos observar una imagen y se preguntarán, ¿qué tipo de lesión es? Como por sus características, esta es una lesión llamada mácula. Pero, ¿qué diagnóstico le damos? Su diagnóstico es, pueden ser pecas, lesiones producidas por sarampión, también nevos y petequias. Pero, ¿cuáles son las características o la descripción de la mácula? La mácula es un área plana, como podemos observar acá en la imagen. Esta es un área plana y puede presentar cambios de colores en la piel específicamente, en manos, y este tipo de lesión mide menos de 1 centímetro de diámetro. Acá en esta otra imagen podemos observar otra lesión cutánea. Se preguntarán qué tipo de lesión. Bueno, el tipo de lesión es pápula. ¿Y qué diagnóstico le damos? Pues su diagnóstico puede ser verrugas, lunares, líquen plano. Y las principales características de la pápula eh, consisten en un área elevada, tal y como podemos observar en esta imagen. También son firmes y miden menos de 1 centímetro de diámetro. Acá en la siguiente imagen tenemos a esta lesión. A esta lesión se le conoce como mancha. Esta es una mácula plana, no es palpable, es de forma irregular, como podemos ver acá. Tienen bordes irregulares y miden más de 1 centímetro de diámetro. Entonces, acá podemos colocar qué tipo de lesión es. El tipo de lesión es mancha. Y ahora, ¿qué diagnóstico le damos? Pues el diagnóstico puede ser vitiligo. Acá podemos ver lo que es el vitiligo, o también conocido como manchas café con leche.
También tienen otros nombres como manchas en vino de Oporto, máculas hiperpigmentadas. Entonces, el diagnóstico sería vitiligo o manchas de café con leche. Acá podemos observar cómo, qué características presentan estas manchas. La principal causa del vitiligo es por la ausencia de melanino. Muy bien, pasamos a la siguiente lesión. Este, ¿qué tipo de lesión es? Te preguntarás qué tipo de lesión es según sus características. Pues el tipo de lesión es placa. ¿Y qué características contiene este tipo de lesión? Pues sus características, pues es una lesión elevada, como podemos ver. Es firme y rugosa, con parte superior plana y superficie más de 1 centímetro de diámetro. Entonces, ¿qué coloco como lesión? Según la imagen, pues como lesión, según la imagen, coloco placa. Este es el tipo de lesión, placa. ¿Y qué diagnóstico le damos? Pues el diagnóstico es psoriasis, queratosis seborreica y actínica. Ahora, colocaremos una imagen como referencia para identificar la psoriasis. Acá podemos ver lo que es la psoriasis en esta imagen. Este tipo de lesión es una lesión elevada, como ya lo había mencionado. Puede ser firme y rugosa, tal y como se presentan acá con estas características, y miden más de 1 centímetro de diámetro. Pasamos a la siguiente imagen. Acá podemos ver a este tipo de lesión. ¿Con qué nombre definiría este tipo de lesión según sus características? Como podemos observar, este es una lesión llamada Avon. Entonces, esta es una imagen similar a la anterior, pero presenta áreas elevadas de forma irregular. Acá la podemos observar. Tienen bordes de forma irregular con edema cutáneo. Acá podemos observarla. Y tiene una sólida y transitoria de diámetro variable. Y entonces, ¿qué coloco como lesión? Entonces, como lesión, yo podría colocar el tipo de lesión es Avon. Ahorita les explico cómo colocar esto. Entonces, el tipo de lesión es Avon. Acá el tipo de lesión es Avon. ¿Y qué diagnóstico le podría dar a este tipo de lesión? Pues pueden ser por picaduras de insecto, urticaria y es causada por una reacción alérgica. Muy bien, nuevamente, ¿qué tipo de lesión? El tipo de lesión que le damos, el nombre de la lesión que le damos a esta imagen según sus características es un abón y recuerden que sus características son bordes irregulares con superficie eh, con un área elevada de forma irregular y pues según el diagnóstico esta lesión es producida por picaduras de insecto, urticaria o ya sea por una reacción alérgica. Pasamos a la siguiente imagen. Acá podemos observar esta lesión primaria y según sus características y descripciones, qué tipo de lesión o qué nombre le damos a esta lesión.
Bueno, acá podemos observar que tiene un área elevada de forma irregular con edema cutáneo y es sólida y transitoria. El nódulo es una lesión más profunda en la dermis que la pápula, y mide de 1 a 2 centímetros de diámetro. Entonces, el tipo de lesión que le damos a esta imagen es nódulo. Entonces, acá colocamos nódulo, ese es el tipo de lesión. Y el diagnóstico que le damos a este tipo de lesión es eritema nudoso. Acá podemos observar una imagen. Entonces, recuerden que este tipo de lesión, según sus características, es un nódulo. ¿Por qué? Porque el nódulo presenta un área elevada, firme y circunscrita, y es más profunda en la dermis que la pápula y mide de 1 a 2 centímetros de diámetro. Entonces, a esta lesión le damos como le dejamos con el nombre de nódulo. Entonces, ¿qué diagnóstico le damos? Pues eritema nudoso y lipoma. Acá en esta imagen podemos observar una lesión nodular en el dorso de la nariz con rosácea glandular que simula rinofima. Acá podemos ver la siguiente imagen, que esta lesión es sólida y es elevada. Puede estar bien delimitada o no, y es profunda en la dermis y mide más de 2 centímetros de diámetro. Entonces, ¿qué, qué nombre le doy a esta lesión? Pues esta lesión es una masa. Esta lesión es una masa y entonces el tipo de lesión, masa. ¿Qué diagnóstico le doy? Pues el diagnóstico que le doy a esta lesión es neoplasia maligna, tumor benigno y lipoma. Acá podemos ver eh, un ejemplo de lipoma. Este es un ejemplo de lipoma que sería el principal diagnóstico de lo que es una lesión primaria conocida con el nombre de masa. Entonces, el tipo de lesión que presenta, masa. Diagnóstico, neoplasias malignas, tumores benignos o lipoma. Entonces, estos serían el diagnóstico de esta lesión primaria. Acá en la siguiente imagen podemos observar la siguiente lesión. Esta lesión contiene o presenta un área elevada y pues eh, es circunscrita y superficial, no tiene profundidad en la dermis y está llena de líquido principalmente, y pues mide menos de 1 centímetro de diámetro. Entonces, ¿qué diagnóstico le doy a esta imagen? Pues la imagen, vamos a completar la imagen acá, la vesícula. Omitimos esta parte, que no es la imagen que correspondía, pero la vesícula presenta un área elevada y circunscrita. Entonces, esto es una vesícula. Entonces, el tipo de lesión que presenta es una vesícula. El diagnóstico que le damos, diagnóstico puede ser varicela, herpes zóster o culebría. Acá podemos ver una imagen de lo que es la vesícula. Esto es causado principalmente por la varicela o herpes zóster o culebría. Pero, ¿cómo se presenta una culebría? Acá colocamos un ejemplo. Por ejemplo, acá, este podría ser el ejemplo de una culebría. ¿Por qué?
porque se irradian a otras partes del cuerpo según el dermatoma, porque acá podríamos tener un área inervada, entonces estas vesículas se pueden irradiar a otras partes del cuerpo, según principalmente por nuestros nervios. Acá podemos ver la siguiente imagen. Esta, ¿qué tipo de lesión es? Esta es una ampolla. Según sus características, es una vesícula de más de 1 centímetro de diámetro. Entonces, esto mide más de 1 centímetro de diámetro. ¿Y qué diagnóstico le podría dar a la ampolla? Pues ampolla y pénfigo vulgar. Pasamos a la siguiente imagen. Acá podemos ver eh, estas imágenes. Esta, ¿qué tipo de lesión? El tipo de lesión es una pústula. Entonces, ¿cuáles son las características de una pústula o sus descripciones? Son que la pústula es una lesión elevada, superficial y es similar a la vesícula, pero esta está llena de líquido. ¿Qué diagnóstico le damos? El diagnóstico principal es impétigo, incluso acné. Entonces, el diagnóstico principal es impétigo, lesión, pústula. Acá podemos observar a la siguiente imagen. ¿Qué, qué nombre le damos a esta lesión según sus características? Muy bien, veamos las características de esta lesión. Esta es una lesión elevada, acá la podemos ver. Es circunscrita y están encapsuladas. Acá podemos ver el área encapsulada y esta lesión se encuentra en las capas dérmicas o subcutáneas y está llena principalmente de líquido o material semisólido. Entonces, ¿qué nombre le doy a esta lesión? Entonces, el nombre que le damos a esta lesión, pues es un quiste. Y el diagnóstico sería quiste sebáceo o acné quístico. Acá la podemos observar, que es una lesión, como ya la había mencionado, es una lesión encapsulada, puede estar llena de líquido o de material semisólido, como lo es el acné. Muy bien, pasamos a la siguiente imagen. Acá podemos ver esta lesión y se preguntarán qué tipo de lesión es. Veamos las características. Acá podemos ver algunas líneas rojizas que son finas y son irregulares. Estas líneas son producidas por dilatación capilar. Acá la podemos observar muy bien. Entonces, según sus características, ¿qué nombre le doy a esta lesión? Acá podemos ver qué nombre le damos a esta lesión. Entonces, esta lesión se llama telangiectasia y su principal diagnóstico sería telangiectasia en rosácea. Muy bien, pasamos a la siguiente imagen. Acá en la siguiente imagen podemos ver a la siguiente lesión. Esta es una lesión cutánea secundaria. Según sus características, esta lesión, pues sus células son células queratinizadas acumuladas, escamosas y son irregulares, como podemos observar acá. Pueden ser gruesas o finas, secas o grasosas con variación de tamaño. Entonces, ¿qué nombre le damos a este tipo de lesión? Acá podemos observar que ya estamos en lesiones cutáneas secundarias, entonces el nombre que le damos a esta lesión según sus características es descamación. Entonces, este tipo de lesión es una descamación según sus características por presentar células queratinizadas. Acá lo podemos ver en la siguiente imagen. Presentan escamas irregulares, gruesas o finas. Acá principalmente esta es una escama fina.
¿Qué diagnóstico le damos a este tipo de lesión? A la descamación se le diagnostica por dermatitis seborreica. Entonces, la dermatitis seborreica es una descamación de la piel, principalmente con dermatitis seborreica, después de sufrir una reacción farmacológica, ya sea en la piel o por piel seca. Avanzamos a la siguiente imagen. Acá veremos el tipo de lesión según sus características o descripciones. Acá en esta lesión podemos observar lo que es, podemos observar a la epidermis. Esta epidermis es rugosa y está engrosada. Acá podemos ver el tamaño del grosor. Esta es una epidermis engrosada y es rugosa según sus características. Entonces, eh, esto es persistente y presenta irritación en la piel. A menudo esta dermatitis eh, afecta a las superficies flexoras de las extremidades, principalmente las manos o el codo. Entonces, ¿qué nombre le doy a este tipo de lesión según sus características? Acá podemos ver una imagen, entonces el tipo de lesión es liquenificación. Entonces, este sería el tipo de lesión, liquenificación. ¿Cómo podemos identificar una liquenificación? La identificamos según sus características. Acá podemos ver, como ya lo había mencionado, es una epidermis rugosa, está engrosada. Acá la podemos observar, la epidermis está engrosada y es rugosa. Entonces, el diagnóstico es dermatitis crónica. Acá en la siguiente imagen podemos ver este tipo de lesiones. ¿Cómo podemos identificar qué tipo de lesión y qué diagnóstico le podemos dar? Entonces, basémonos en las características. Según sus descripciones, entonces, acá podemos ver cicatrices de forma irregular y principalmente porque son agrandadas y eh, se forman de forma agresiva según traumas, crece por encima de los límites de la herida, entonces es causado por una excesiva formación de colágeno durante la cicatrización. Entonces, según sus características, el tamaño y la formación, ¿qué tipo de lesión le damos a esta imagen? Entonces, ¿qué nombre le damos a esta lesión? Esta lesión recibe el nombre de queloide. Esto es una persona con piel queloide. ¿Por qué? Porque se han formado cicatrices bastante elevadas y esto se debe a traumatismos o debido a una cirugía. Es por eso que se forma este tipo de cicatrices. Entonces el diagnóstico o algún ejemplo sería formación de quiloides tras cirugía. Muy bien, pasamos a la siguiente imagen. Acá podemos observar a la siguiente lesión. Veamos esta lesión. Esta lesión presenta tejido fibroso, es fino y grueso. Este tipo de lesión reemplaza la piel normal tras una lesión o laceración de la piel. Entonces, esta herida es producida o es causada por una incisión quirúrgica cicatrizada. Entonces, esto fácilmente la podríamos confundir con el queloide, ya que recordemos que el queloide es una cicatriz de forma irregular. Esta, en cambio, la escara no es una cicatriz de forma irregular, sino que es un tejido fibroso o grueso que reemplaza la piel tras una lesión y esta no es irregular. Acá entonces el tipo de lesión es escara. ¿Qué diagnóstico le damos o qué ejemplo? El ejemplo o diagnóstico es una herida o incisión quirúrgica cicatrizada.
En la siguiente imagen podemos ver esta lesión. Acá podemos ver que hay pérdida de la dermis. Hay pérdida de la dermis. El área es ahuecada con forma de costra. Entonces, ¿qué tipo de lesión o qué nombre le damos a esta lesión? Entonces, acá podemos observar sus características. Según sus características, este, esta lesión se llama excoriación. ¿Y a qué se debe la excoriación? Se debe a abrasión o arañazo, ya sea por algún tipo de roce con algún objeto. Es por eso que se producen ese tipo de lesiones. Entonces el diagnóstico sería abrasión o arañazo. Acá en la siguiente imagen podemos ver la siguiente lesión cutánea secundaria. A ver, acá observemos las características. Según sus características podremos definir qué tipo de lesión y qué diagnóstico le daremos a esta imagen. Entonces, veamos las características. Esta es una fisura o rotura de la epidermis y la dermis. Puede ser húmeda o seca. Acá la podemos ver, acá presenta, acá presenta fisuras. eh, Al parecer, podemos observar que es una rotura de la epidermis y es húmeda. Entonces, ¿a qué se debe este tipo de lesiones? La veremos a continuación. Entonces, ¿qué nombre le damos a ese tipo de lesión según sus características? Esta sería una fisura. Claramente la podemos ver en la imagen. Entonces, ¿a qué se debe la fisura? Entonces, la fisura se debe a infecciones en la piel. Entonces, el diagnóstico es pie de atleta y grietas en los bordes de la boca. Veamos la siguiente imagen. Acá podemos ver que hay pérdida de parte de la epidermis. El área es deprimida, húmeda y brillante. Según acá la podemos ver, el área es deprimida, es húmeda y es brillante. Entonces, eh, ¿qué nombre le damos a esta lesión? Según sus características, esto también presenta una rotura la rotura de una vesícula o una ampolla. Esta lesión se debe a la rotura de una vesícula o una ampolla. Entonces, esto ya no contiene líquido o material purulento. Entonces, ¿qué nombre le damos a este tipo de lesión? Entonces, este tipo de lesión es una erosión. Acá la podemos ver. Una erosión se debe a la erosión de una vesícula o ampolla. Esto, por lo general, es después de que una vesícula o ampolla se haya vaciado. Entonces, se debe a enfermedades como varicela y viruela. Entonces el diagnóstico sería varicela y viruela. Acá la podemos ver. Entonces ese tipo de lesiones es llamada erosión, es una erosión y el diagnóstico se debe a varicela y viruela. Diagnóstico. Observemos la siguiente imagen. Esta lesión presenta pérdida de la epidermis y dermis. Es cóncava y de tamaño variable. Acá podemos ver en la siguiente imagen cómo hay pérdida de la epidermis. Entonces a este tipo de lesión se le llama úlcera. ¿Qué diagnóstico le damos? A este tipo de lesión se le diagnostica principalmente por úlcera de decúbito o por éstasis. Veamos la siguiente imagen. Esta imagen presenta un exudado sérico, sanguíneo o purulento seco. Es levemente elevado, acá la podemos ver.
Es de tamaño variable y de color marrón. Es de color marrón rojizo, negro, bronceado o pajizo. Entonces, ¿qué nombre le damos a este tipo de lesión? Esta lesión es una costra. ¿Algún ejemplo o diagnóstico? Costra en la abrasión o eczema. Y para finalizar con las lesiones cutáneas secundarias, observemos la siguiente imagen. Veamos la descripción. Entonces acá podemos ver a la imagen y en la imagen podemos ver un adelgazamiento de la superficie cutánea con pérdida de las marcas de la piel. Entonces aquí hay piel translúcida con textura papirácea. Entonces acá podemos ver a las estrías. Estas estrías se deben principalmente por el envejecimiento o también se pueden observar después del embarazo o principalmente por el envejecimiento o durante el desarrollo de músculos. Entonces acá, ¿qué nombre le damos a esta lesión? Esta lesión recibe el nombre de atrofia y el diagnóstico es estrías y piel envejecida. Y con esto finalizamos lo que son las lesiones cutáneas primarias y secundarias. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en un próximo video.